Yo soy Daniel Labardini Fragoso. Hoy vamos a ver algunas construcciones libres de la teoría de grupos. Las construcciones libres son un tema recurrente en álgebra. En términos generales, se busca construir objetos algebraicos con comportamientos prescritos. En otras palabras, se busca garantizar la existencia de ciertos objetos algebraicos que posean ciertas propiedades prescritas o determinadas, escogidas a priori, pero que no satisfagan ninguna otra propiedad más allá de las que puedan ser deducidas de las propiedades deseadas. Es decir, se busca que las propiedades deseadas sean satisfechas y obviamente todas las propiedades que puedan ser deducidas de ellas, pero solamente esas. Es decir, se busca evitar las otras propiedades, las que no puedan ser deducidas de las deseadas. Suena a un problema difícil, pero no lo es tanto, al menos no desde el punto de vista formal. Suele darse soluciones formales a este tipo de problemas. Por ejemplo, piensen ustedes en los grupos generados por un solo elemento, es decir, los grupos cíclicos. Están los enteros y están los enteros módulo n para n positivo. En, digamos, los enteros módulo 3, claro que tengo mi grupo generado por un solo elemento, digamos, por la clase del 1 módulo 3, pero tengo ahí una propiedad que parece que es una propiedad extra, es decir, una propiedad no deducible de simplemente ser un grupo generado por un solo elemento, a saber, el que este elemento tiene orden 3. ¿Por qué digo que parece ser eso una propiedad no deducible de simplemente ser un grupo generado por un solo elemento? Pues porque hay ejemplos de grupos generados por un solo elemento que no tienen esta propiedad. Entonces, es claro que entonces seguro esta propiedad no es deducible de la propiedad deseada de ser generado por un elemento, generable por un elemento. Por ejemplo, están los enteros módulo 5, en los que no hay elementos de orden 3. Pero aquí también el generador tiene, o cualquier generador tiene orden 5, y entonces parece ser que esta también es una propiedad no deducible. Y entonces parece el grupo que se acerca a ser el grupo generado por un solo elemento, en el que no hay ninguna propiedad extra más allá de esa deseada, el que se acerca más parece ser los enteros. Y claro que tendríamos que ser más específicos en qué queremos decir por una solución al problema. Eso quedará un poco más claro a lo largo de la clase. Estos son los temas o los subtemas que vamos a cubrir hoy. La construcción de grupos libres, presentaciones de grupos, productos libres de grupos, productos amalgamados de grupos, y el teorema de Seyferdt-Van Kampen, ¿no? Que es digamos, una instancia de cómo aparecen los productos amalgamados. Bien, entonces comencemos con los grupos libres. Digamos que lo que se me da es un conjunto finito, X, ¿no? Digamos con n elementos, no vacío, de una vez lo voy a tomar no vacío para evitar hacer teoría del conjunto vacío, y digamos que lo que quiero es construirme el grupo libre en X, es decir, un grupo que tenga a X como conjunto generador, pero que no tenga ninguna propiedad extra más allá de ser generado por X y ser grupo.
Entonces, por ejemplo, se, parece ser, o yo diría que la intuición nos dice que entonces, por ejemplo, si me dan dos elementos distintos de X, no van a ser uno inverso del otro. Ok, ahora, eh, ¿cómo de acuerdo a lo que vimos cuando vimos el subgrupo generado por un conjunto, ¿no? El subgrupo de un grupo dado generado por un subconjunto, pues ese subgrupo consistía de, digamos, de todas las palabras en X y sus inversos. Entonces parece que eso es lo que queremos construir, eh, el conjunto de las palabras formales en X y sus inversos. Y como dije, pues yo quiero que elementos distintos de X tengan, no sean inversos uno del otro, ¿no? Parece que además, o sea, parece que además de X, debo considerar un conjunto Y, el de los inversos de los elementos de X, que claro, que tenga la misma cardinalidad de X, también para que en los elementos de mi nuevo conjunto Y, pues no tenga yo, digamos, colapsos, ¿no? Es decir, que elementos distintos en realidad me representen el mismo, porque eso me diría que en X también sucede algo similar, al ser estos inversos de los de X. Ok, entonces ya más o menos me viene a la mente cómo soluciono el problema de encontrar el grupo libre en X. Y entonces tomo un conjunto Y ajeno a X y con la misma cardinalidad que X. Okay. Ahora, como yo pienso en los elementos de Y como inversos de los elementos de X, pues también tomo una función biyectiva de X en Y, la que quiera, ¿no? Tomo una y la fijo. Y la voy a denotar como que X va a X menos. Ok, y defino entonces la noción de palabra formal en los elementos de X e inversos formales de los elementos de X. ¿Cómo la defino? Pues como una sucesión finita no vacía de elementos de X unión Y. Y al ser una sucesión finita, eh, pues la escribo como paréntesis, x1, etcétera, hasta xm, digamos, con las letras que vienen, digamos, de este alfabeto, separadas por comas. Okay. Ahora, claro que en el grupo que estamos buscando, puede ser que distintas palabras me representen el mismo elemento. De manera que se ve que lo que yo quiero es definir alguna relación de equivalencia en el conjunto de todas las palabras formales. Ok, entonces ahora al conjunto de todas las palabras formales lo voy a denotar por W de X, ¿no? W de word, y voy a denotar por L de W la longitud de una palabra dada. Entonces, por ejemplo, digamos que X tiene dos elementos, digamos A y B, y entonces una palabra no vacía sería, por ejemplo, W1 igual a esta, ¿no? La sucesión que consiste solo de A, por ejemplo. Está la sucesión que consiste solo de B. Está esta otra sucesión, W3, digamos, A, B, claro, y no sé, W4 puede ser, por ejemplo, A, A menos, y hay un montón de sucesiones, ¿no? 5,
digamos, A, B menos, etcétera. Y así, estas tienen longitud 1, estas tienen longitud 2, etcétera, ¿no? El conjunto W de X, observen que es infinito siempre, porque X lo tomé no vacío. Ok, como dije, se ve que en las palabras va a haber palabras distintas que me representen el mismo elemento. Por ejemplo, yo quiero que esta palabra, yo quiero pensar en esta palabra como el elemento del grupo que que consiste justamente de la multiplicación de A con B, o el producto formal de A y B. Así quiero pensar yo en esta palabra. Ok, pero entonces, pero fíjense, aquí pues también quiero pensar que en el grupo que quiero construir, que esta palabra corresponda al elemento en el que multiplico A con A menos. Ok, y entonces también debe estar, seguramente está esta palabra, y ¿qué interpretación quiero darle a la palabra? De nuevo, quiero pensar que esta palabra corresponde al elemento en el que multiplico B con B menos. Y entonces lo que veo es que se ve que en el grupo que quiero construir, esta palabra y esta palabra van a representar ambas al neutro. De manera que WX no es W de X no es el grupo que estoy buscando, sino que se ve que quiero definir una relación de equivalencia en W de X para que al menos, por ejemplo, esta quede identificada con esta. O, por ejemplo, digamos W7, digamos que es que pongo B menos B A, pues se ve que quiero que la relación de equivalencia que estoy buscando, que en el grupo que estoy buscando, que va a ser W de X módulo cierta relación de equivalencia, W7, pues de hecho va a estar relacionada con la relación de equivalencia con W1. Bueno, ahora, también, o sea, quiero también, de alguna forma, que la multiplicación en mi grupo esté dictada por concatenar las palabras, ¿no? Digamos, de igual manera como pasaba con el subgrupo de un grupo dado generado por algún subconjunto. Ok, pues bueno, consideremos esa operación binaria dada por concatenar palabras. Bueno, consideramos esa operación y la relación de equivalencia dada por, pues, ¿cuál será la relación de equivalencia que estoy buscando? Pues, por ejemplo, entre otras cosas, yo quiero que si tengo mi palabra y en mi palabra aparecen alguien de mi conjunto X seguido de su inverso, pues pueda yo borrar X, ¿no? Porque pues quiero que X menos corresponda al neutro, ¿no? Ok, entonces en mi relación de equivalencia voy a identificar esta palabra con esta palabra. También, si también en lugar de que aquí aparezcan alguien de X y su hipotético inverso, pues si primero aparece el inverso y luego X, pues también quiero hacer la identificación. Entonces quiero que este esté identificado con este, entonces los relaciono. Ok, y fíjense, estoy relacionando lo que pasaría esto con lo que haría yo en un grupo, que es
no escribir esto. Y nada más. Y voy a tomar la relación de equivalencia generada por estos conjuntos de parejas ordenadas. Ok, entonces aquí voy a hacer entonces un pequeño paréntesis y voy a regresarme a álgebra superior. Para mí, una relación en un conjunto es un subconjunto del producto cartesiano del conjunto consigo mismo. Aquí el conjunto, en este caso es el conjunto de todas las palabras formales en X y sus inversos. Ok. Y así, cuando yo digo, digamos, A relacionado con B, digamos, A minúscula relacionado con B minúscula, lo que estoy queriendo decir es que la pareja ordenada A minúscula, B minúscula, pertenece al subconjunto del producto cartesiano al que llamo la relación. Ok. Así, las relaciones, una relación de equivalencia es un subconjunto del producto cartesiano. Ok. Es decir, sus elementos son parejas ordenadas. Ese es el primer paréntesis que quiero hacer. El segundo, si a mí me dan un subconjunto de este producto cartesiano, y más generalmente si me dan un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto, vamos a decir, Z consigo mismo, puedo definir qué significa la relación de equivalencia generada por este subconjunto. Este subconjunto también es una relación, posiblemente no de equivalencia, pero sí genera una relación de equivalencia. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, pues pensando en las relaciones como subconjuntos de un producto cartesiano binario, observo esto. Si tomo una familia no vacía de relaciones de equivalencia, su intersección, que consiste de las parejas ordenadas que pertenecen a cada una de las relaciones de equivalencia, esa intersección de nuevo es de equivalencia. Eso lo dejo como ejercicio. Ok, y entonces lo que veo es que si me dan una relación arbitraria de un conjunto en sí mismo, es decir, un subconjunto de, digamos, de Z cruz Z, este genera una relación de equivalencia. ¿Cómo? Pues considero todas las relaciones de equivalencia que contengan a esa relación, es decir, que contengan a ese subconjunto del producto Z cruz Z. Tomo esa familia de relaciones de equivalencia, tomo su intersección, y esa intersección es la relación de equivalencia más pequeña que contiene a mi relación dada. Eso es lo que quiero decir y eso es lo que hago. Considero la unión de estas dos relaciones, la unión de estos dos subconjuntos de este producto cartesiano, y tomo la relación de equivalencia más pequeña que contiene a la unión de ellos. Ok. Claro que está el problema de cómo describo esta relación, los elementos de esta relación explícitamente. Eso también voy a dejarlo como ejercicio que piensen explícitamente cómo sé cuáles son los elementos de este, o si quieren, dados dos elementos de WX o más generalmente de Z cruz Z, esos dos elementos están relacionados por esta tilde, sí, solo sí, ¿qué pasa? Y eso, ¿qué pasa? Pues que sea algo concreto. No que A, B pertenezca a la intersección de la familia, de todas las relaciones, ¿no? Sino algo concreto en términos de la relación original. Ok. Ahora, otro ejercicio que para esta operación, la concatenación de palabras y
esta relación de equivalencia que construí, digamos, imponiendo lo mínimo posible que quiero hacer una vez que tenga yo mi grupo, que es poder borrar estos elementos. Bueno, pues son compatibles la operación y la relación de equivalencia. Es decir, si yo tomo palabras B1, B2, W1, W2, y B1, W1 están relacionadas y B2, W2 están relacionadas, entonces el producto de B1 con B2 está relacionado con el producto de W1 con W2. Ok. Tomando en cuenta este ejercicio, pues lo que veo es que entonces es posible definir un producto en el producto cartesiano, en la partición inducida por la relación de equivalencia, es decir, en el conjunto cuyos elementos son las clases de equivalencia de mi relación de equivalencia, de manera inducida, es decir, que la operación de concatenación desciende a esta partición. Y entonces defino el producto de esta clase de equivalencia de palabras con esta clase de equivalencia de palabras como la clase de equivalencia de la concatenación de cualquier representante y cualquier representante. Bien. Ahora, esta operación binaria en f de x, f es por free, está bien definida por el ejercicio, y es asociativa. ¿Por qué es asociativa? Porque la concatenación misma ya era asociativa. Y de manera que para probar la asociatividad ahora de esta operación, pues trabajo con los representantes adecuados y veo, para verificar la asociatividad de manera obvia. Y resulta ser que ya tengo un grupo por ejemplo, ¿quién es el inverso de una palabra? Pues tomo esa palabra, la escribo al revés y poniendo menos donde hay y quitando donde no hay. Pero poniendo menos donde no hay y quitándolos donde sí hay. ¿Quién es el neutro? Pues tomen cualquier elemento de X, digamos X minúscula, y la palabra, la clase de equivalencia de la palabra XX menos es el neutro. Bien. Y asociatividad, pues, como dije, se puede probar fácilmente. Y observen que tuve el cuidado de quirúrgicamente ir haciendo solo lo que me obliga el conocimiento que ya tengo sobre grupos, que es considerar las palabras, concatenarlas, y cada vez que tenga yo un símbolo, es decir, un elemento de X, y su hipotético inverso, borrar. ¿Sí? Entonces, al menos la intuición me dice que sí debería ser este ya el grupo que estoy buscando, porque hice lo menos, solo lo necesario que me dicta la teoría de grupos que ya sé. ¿Qué querrá significar que sea libre? Pues que sea libre en X. Pues seguramente es que está generado por X y que no hay colapsos, es decir, que ahí adentro no hay colapsos de elementos, no hay identificaciones innecesarias de elementos. Es decir,
siempre que tenga yo una función a un grupo, es decir, que me represente los elementos de X de alguna forma mediante elementos del grupo, como en mi grupo que acabo de construir f de X no hay colapsos innecesarios, pues seguramente el tomar, digamos que aquí tengo mis elementos de X, tomar cualquier palabra y, y hacer el producto G, digamos, de facto de los elementos de los elementos de G con los que F me representa estos elementos, que eso me da un homomorfismo bien definido de grupos, porque aquí no hay colapsos innecesarios, de manera que tengo completa libertad de tomar esta función y puedo construir este homomorfismo de grupo. Suena un poquito justamente a que X sea una base del grupo f de X, ¿no? Es algo similar a lo que pasa cuando se tiene una base de un espacio vectorial. Ok, pues sí, es justamente eso el ser el grupo libre generado, el grupo libre en X. Es decir, que siempre que tenga yo una función de X a un grupo, que digamos que pienso que es una representación de X en el grupo, y que esta representación lo que hace es estos elementos, que se vuelven elementos formales de este grupo libre, son como que multiplicados de facto en este grupo, digamos, en este grupo natural, no formal. Bueno, siempre que tenga yo esa función, hay exactamente un homomorfismo de grupos que hace que este diagrama conmute, donde iota es la inclusión natural. ¿Qué inclusión natural? ¿Cómo puedo incluir X naturalmente? Pues cada elemento X minúscula lo puedo mandar a la palabra que consiste solo de él. Sí, X minúscula, lo envío a esta palabra, la palabra de longitud 1, existen solo de X. Ok, ahora, la prueba de este teorema se la voy a dejar a ustedes, escribirla, pero y nada más voy a decir, ok, ¿cómo digamos, yo afirmo que cada vez que me den esta función existe un único homomorfismo aquí? ¿Cómo estará definido? Pues cada palabra aquí, dar una palabra de elementos de X, ¿qué puedo hacer? Pues a sus miembros puedo aplicarles F, teniendo el cuidado de que si aparece un X menos, tomo F del elemento a la menos 1 dentro de G, con esa salvedad, claro. Y, después, y una vez que estoy en G, esa palabra, pues ahora sí la multiplico dentro de G. Y así es como, y ese es phi de la palabra original. Entonces, eso es, cómo está definido phi es muy sencillo. Y observen, tiene que estar definido así para que el diagrama conmute. Y entonces por eso exactamente 1. Entonces en realidad la prueba del teorema es sencilla, no es ya muy difícil. Ok, y llamamos, pues como ya he estado sugiriendo, a f de x el grupo libre en X. Ejemplo, el grupo libre digamos, en un conjunto con un solo elemento, siempre es isomorfo a los enteros. Ejercicio. Okay. Ahora, todo esto me lleva a la noción de presentación de un grupo.
digamos que una presentación de un grupo consiste de realizarlo o presentarlo mediante con generadores y relaciones. Es decir, consiste en dar un conjunto generador y dar todas las posibles relaciones que haya entre los elementos de este conjunto generador. Por ejemplo, tenemos el grupo diédrico, ¿no? DN, que ya vimos que tiene 2n elementos. Originalmente está definido de manera, digamos, natural, como el grupo de simetrías de un polígono de n lados. Ok, sabemos que tiene 2n elementos y vimos que de hecho está generado por la rotación de orden n y una reflexión. Pues ahí ya tenemos un conjunto generador y habría que ver qué relaciones, ¿no? Por ejemplo, la rotación tiene orden n. Entonces ahí hay una relación, que es que tau, como llamamos a esa rotación, tau a la n es el neutro. La reflexión, pues al cuadrado me da el neutro, y hay otra relación. Y claro que seguramente hay alguna otra relación más que tau y la reflexión deben satisfacer, porque si no satisficieran ninguna, pues en particular no conmutarían y podría yo empezar a formar las palabras en ellas y seguir formando palabras, y en realidad parece como que si no hay ninguna relación extra, lo que tendría es un grupo infinito, ¿no? Pero vimos que es finito, pues tiene 2n elementos. Y de hecho, consideren, a ver, vamos a tratar de ver qué otra relación satisfacen la rotación, tau, y la reflexión. Entonces, digamos que tengo mi polígono, pentágono, no está. El dibujo que ven no es un pentágono regular, pero pienso que es un pentágono regular, con los vértices numerados del 1 al 5, siguiendo las manecillas del reloj. Y yo quiero ver qué relación guardan la rotación y cualquier reflexión. Digamos que voy a tomar la reflexión anclada en el vértice 1, ¿no? Que eso lo puedo hacer en cualquier polígono regular, ¿no? Puedo considerar la reflexión anclada en 1. Okay, entonces, ρ es entonces la reflexión anclada en 1. Bien. Ahora voy a considerar este lado, el 1, 2. Cuando contamos el número de elementos de Dn, vimos que es 2n, pues la consideración que hicimos para llegar a esa conclusión es justamente que para determinar un elemento arbitrario de Dn, basta con decir qué le hago a este lado. Ok. Y entonces para determinar, por ejemplo, quién es tau precedido de ρ, para conocer su comportamiento, me basta calcular a dónde van el 1 y a dónde van el 1 y el 2. Okay. El 1 queda fijo bajo ρ y luego va al 5 bajo tau.
Y observen que estoy siendo consistente con lo que dije la clase pasada, de que cuando opero en el dibujo, lo que queda escrito es lo que corresponde al dominio. ¿Sí? Entonces, digamos aquí cuando primero le aplico ro y luego roto, lo que escribo aquí pienso que es el del dominio, y así el 1 va a lo que estaba escrito antes. ¿Sí? Eso es muy importante porque si no puede uno confundirse. Okay. Ahora, el 2 primero va al 5 bajo la reflexión, bajo ro, y luego, cuando lo roto, va al 4. Ok, y así, eh, este lado va al 5-4, así. Eso lo escribo. Sí, lo escribo con otro color. ¿Sí? Y ahí puede verse, por ejemplo, el cambio de orientación, ¿no? Es decir, que Tauro no preserva la orientación, porque sí, en efecto, aquí es en el sentido de las manecillas del reloj, y aquí es contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces sí podemos, sí es consistente con el hecho de que este, por ejemplo, tiene determinante -1. Bien, ok. Ahora, cuando digo qué relación hay entre tau y rho, pues por ejemplo quiero ver cómo pasa tau a través de rho, por ejemplo, qué precio hay que pagar. Es decir, quiero escribir tau rho como rho a la algo por tau a la algo. Ahora, el, el algo del rho, el exponente de rho, no puede ser cero, no puede ser par, porque porque si fuera par, esto tendría determinante 1, pero yo quiero que sea igual a esto de determinante -1. Entonces aquí seguro tiene que ser a la 1, ¿no? Ya nada más estoy buscando la potencia de tau, ¿ok? Y pues, ¿cómo puedo saber la potencia de tau? Pues una es por descarte, ¿no? Yendo con tau a la 0, pero con tau a la 0 veo que es solo la reflexión, puedo irme verificando potencia por potencia de entre 0 y n-1, y justo a lo que llego es a n-1, en este caso a la 4. ¿No? Vamos a ver qué hace esta, tau a la 4 por rho, seguida de rho. Pues de nuevo, me basta ver qué le hace al 1 y al 2, y pues sí, para que este sea igual a este es necesario y suficiente que justo sean 5 y 4. Vamos a verificar. El 1. El 1 con tau a la cuarta, tau a la 1, tau a la 2, tau a la 3, tau a la cuarta, llega al 2, y seguido de rho llega al 5. El 2, tau a la cuarta, tau a la 1, a la 2, a la 3, a la cuarta, rho llega al 4. Y así veo que, en efecto, son iguales. Y en general, tau rho es igual a rho tau a la m. Y esta es una relación, ¿sí? Entonces, en otras palabras, bueno, ¿qué tiene que ver esto con presentar
con un conjunto con generadores y relaciones. Pues quiere decir esto. Consideren ahora eh, el conjunto X, digamos, eh, con dos elementos. Vamos a decir ahora T y R, ¿no? Las letras T y R. Y claro que tengo la función de X en Dn, que envía T en la rotación y R en la reflexión anclada en 1, el vértice 1. Y observen, y por lo tanto, aplicando este teorema al grupo libre en X, en este X, lo que veo es que entonces existe exactamente un homomorfismo de grupos phi de este grupo libre en Dn que envía phi, que envía T en tau y R en rho. Entonces, eso es decir justamente en rho. Esto es decir justamente que este diagrama conmuta. Okay. Y el hecho de que tau y rho satisfacen las relaciones, que tau a la n es el neutro del diédrico, rho al cuadrado es el grupo del diédrico y en el diédrico se satisface esta igualdad, lo que me dicen es que este conjunto, al que voy a llamar R mayúscula, que consiste de T a la N, R al cuadrado y T, T, R, y luego esto le voy a pasar del lado izquierdo y este del lado derecho. Entonces es R a la menos 1, luego T a la menos N menos 1. Este R está contenido en el núcleo de phi. A estas alturas ya no hay nada que probar. Y lo que sucede es que este núcleo coincide con el subgrupo normal del grupo libre en X generado por R. Entonces, esto lo dejo como ejercicio. De phi coincide con el subgrupo normal de f de x generado por R. Paréntesis. ¿Qué quiero decir con subgrupo normal generado por un subconjunto? Sabemos que si tengo un grupo, un subconjunto, este subconjunto genera un subgrupo. Este subgrupo puede no ser normal. Entonces, ¿cómo obtengo el subgrupo normal generado por el subconjunto? Pues hay varias consideraciones que hay que hacer. Una es que intersección de cualquier familia no vacía de subgrupos normales vuelve a ser un subgrupo normal, y así, si me dan cualquier subconjunto de un grupo,
siempre hay un subgrupo normal mínimo que contiene al subconjunto, y ese es al que llamo el subgrupo normal generado por ese subconjunto. Este subgrupo normal generado por el subconjunto puede no ser igual al subgrupo secas generado por el subconjunto. Esto sucede, por ejemplo, si este último no es normal. ¿Y cómo puede ser calculado de manera explícita? Pues debe tener, además de mi subconjunto, en este caso R, debe tener a todos los conjugados de los elementos de R. Y pues resulta ser que coincide con el grupo del grupo generado por eh, todos los conjugados de los elementos de R. Ok. Bien. Y a esto es a lo que me refiero, digamos, se cierra paréntesis, a esto es a lo que me refiero, a que primero presentamos a DN de manera natural, como aparece en la naturaleza, como un grupo de simetrías, y lo que obtenemos con este ejercicio es una presentación por este conjunto de generadores y este conjunto de relaciones. Porque el núcleo sea ya, que el subgrupo normal generado por R ya sea todo el núcleo, lo que me dice es justamente que ya no tengo que seguir buscando más relaciones. Antes de encontrar esta, cuando solamente había encontrado que tau a la n es la identidad o el neutro y rho al cuadrado también es el neutro, antes de encontrar esta, pues sí, me estaba yo preguntando, ¿será que haya otras? Ya hice cierto análisis y llegué a que haya esta otra. Claro que a priori sigue la pregunta, ¿no será que hay otras? Y lo que el ejercicio me dice es, no, ya con las que obtuviste, que son que tau a la n es el neutro, rho al cuadrado es el neutro, y este es el neutro porque se da esta igualdad, con esas basta, ya puedes obtener todo este núcleo, y ya sabes que Dn es isomorfo por uno de los teoremas de isomorfismo a f de x módulo este subgrupo general que ya sabemos ahora que es el subgrupo normal generado por R. ¿Sí? Y entonces decimos que la pareja X, R es una presentación del grupo diédrico por generadores, los generadores que están viendo aquí, y relaciones. ¿Qué relaciones? Pues los elementos de R, o si quieren los elementos del núcleo, pero aquí lo útil de esto es que aquí solo tengo tres relaciones, tres elementos de R. Ok, y otro ejercicio, por ejemplo, ya con esta terminología, pues consideran ahora simplemente el grupo cíclico, un grupo cíclico de orden n, pues vean que es que una presentación del grupo cíclico de orden n, pues es simplemente x, la pareja x, R, donde x consiste solo de un elemento, y r es la enésima potencia de ese elemento. Es decir, otro ejercicio es ver que vamos a decir x minúscula, x a la n, n es positivo, es una presentación, de z módulo n por generadores y relaciones. Es decir, que, que z módulo n es isomorfo a el grupo libre en este conjunto, módulo el subgrupo normal generado por este otro.
En general, presentar un grupo por generadores y relaciones, digamos, siempre es posible, ¿no? Porque, eh, digamos, si me dan un grupo, puedo considerarlo a él mismo como mi conjunto X, tener el grupo libre en ese conjunto, que entonces que en general es grandísimo, ¿no? Y al homomorfismo natural dado por, pues, digamos, tengo mi grupo G, lo pienso como mi conjunto X de generadores. Tomo el grupo libre, pero pues claro que tengo la función identidad de X en G, y tengo entonces el homomorfismo inducido de f de X en G, y ese homomorfismo tiene un núcleo, que lo puedo tomar, y pues puedo decir que X igual a G, coma, el núcleo de del homomorfismo de f de X en G es una presentación por generadores y relaciones. Entonces siempre es posible hacerlo. Y un problema en el que puede estar uno interesado es encontrar la mínima, ¿no? O en otras palabras, esta presentación puede no ser útil para en términos prácticos. Entonces puede uno buscar alguna presentación finita, ¿no? Es decir, en la que el conjunto sea finito y el número de relaciones sea finito, ¿no? Es decir, R sea un conjunto finito. Aunque el núcleo sea muy grande, pero el generador del núcleo sea finito. En fin, eh, el tema de presentaciones de grupos es muy difícil. O, por ejemplo, hay otro problema que es, supónganse que tengo dos grupos presentados, ¿no? Por generadores y relaciones. Bueno, podré decidir viendo, los generadores y relaciones si los dos grupos son isomorfos. Es un problema muy difícil. Okay. Vamos ahora al siguiente subtema, que son los productos libres. Eh, digamos que ahora el problema general, el problema a resolver es, supónganse ahora que tengo dos grupos y yo quiero formar un grupo que los tenga a ambos, pero que los tenga a ambos, que la unión de, de estos subgrupos genere a todo el grupo en el que están, eh, pero que la relación entre ambos subgrupos del grupo que estoy buscando sea trivial, que no haya ninguna mezcla, ninguna relación entre esos subgrupos. Eh, esto me lleva a recordar esta pregunta de la clase pasada. Tengo mis dos grupos, H y K, y tengo el producto directo, H cruz K, y tengo las inclusiones canónicas o estándar o naturales de H y de K en su producto directo. La pregunta ahora es, ¿será cierto que siempre que tenga yo homomorfismos de grupos a un tercer grupo, siempre existirá este homomorfismo de grupos? Es decir, ¿será que siempre puedo integrarlos en un solo homomorfismo que sale del producto directo a G? Y si sí, ¿será único? Pues, pues veamos, ¿no? Esta es una pregunta. Veamos. Primero, pues claro que tenemos que resolver el problema de la existencia, ¿no? Bueno, el que sí. Ok. Pues tenemos que resolvamos el problema de la existencia. Bueno, ya vimos cuando estudiamos productos directos que en el producto directo todos los elementos de uno de los grupos conmuta con todos los elementos del otro.
Y entonces yo diría que parece que eso implica que la respuesta a la pregunta es no, a la primera pregunta, que no siempre existe este phi. Ok, pues para contestar que no siempre existe este phi, habría que dar un ejemplo en el que están estos homomorfismos de grupos, phi h y phi sub k, pero que este no existe. Ok, pues yo diría, por ejemplo, que consideremos S3 y digamos Z módulo, consideremos sí que ese sea este grupo. Este grupo pues no es abeliano, ya lo vimos, y tiene subgrupos cíclico de orden 3 y cíclico de orden 2. Y entonces claro que hay un homomorfismo de Z módulo 3 a este y un homomorfismo de Z módulo 2 a él. Y vamos a decir sub 1, phi sub 2. ¿Qué homomorfismos? Pues envíen aquí el generador, digamos, la clase del 1 módulo 3, envíenla al 3 ciclo 1, 2, 3 si quieren. Y aquí el generador de Z módulo 2, envíenlo a la transposición, digamos, 1, 2. Para esos dos no existe este homomorfismo. Si existiera, tendría que ser un isomorfismo y entonces este sería abeliano, porque Z módulo 3 cruz Z módulo 2 es abeliano. Entonces la respuesta es no, basta considerar. Ok. Sin embargo, la pregunta prevalece, que ya sabemos que el producto directo no me sirve para pegar o para producir un grupo en el que aparezcan estos dos como subgrupos eh, de la manera más independiente posible, ¿no? Es decir, de manera que siempre que tenga yo homomorfismos, eh, pueda yo producir uno que salga del grupo de un grupo que estoy buscando, ¿no? Esa pregunta de si será cierto que hay por ahí que existe algún grupo P que a través del cual pueda yo integrar cualquier par de homomorfismos. Si lo piensan bien, eso es justamente que en P estén H y K que lo generen y que sean lo más independientes posible. La respuesta va a ser sí. Y va a ser lo que llamaremos el producto libre de H y K. Claro, de entrada pienso, sin pérdida de generalidad, que H y K son ajenos. Es decir, cuando los veo sus elementitos, digamos, lo que me importa es la estructura de H y de K como grupos, y no me importa si los elementitos resulta ser que en el universo de los conjuntos hay por ahí un elementito de H que resulta ser igual a un elementito de K. Supongo siempre de generalidad de una vez que H y K son ajenos. Ejercicio. Siempre, si tengo dos conjuntos, siempre hay dos conjuntos de las mismas cardinalidades, pero ajenos entre ellos. Es un ejercicio de teoría de conjuntos. Ok, y ahora me vuelvo a preguntar,
vuelvo a considerar qué estoy buscando. Yo quiero un grupo generado por la unión de H y de K. Ok, y entonces así lo que quiero es que todo elemento de G pueda ser escrito como una palabra en elementos de H y elementos de K, pero yo quiero que H y K sean lo más independientes posible dentro de mi grupo, ¿no? Y entonces lo que quiero realmente es entonces considerar sucesiones, es decir, palabras de elementos de K, de H y de K, en los que si tengo esas palabras, solo cuando yo vea elementos consecutivos que pertenecen a H o elementos consecutivos que pertenecen a K, hago la operación, pero si aparecen intercalados elementos de H y elementos de K, no haga yo la operación, ¿sí? Y así llego a que el conjunto de palabras o la noción de palabra que quiero considerar es esta. Una sucesión de elementos de H unión K, aquí, ¿sí? Y que en el conjunto de esas palabras yo quiero definir una relación de equivalencia generada por simplemente permitir solo hacer la operación cuando elementos consecutivos pertenezcan a H o a K, pero que si dos elementos consecutivos pertenecen uno a H y el otro a K, no realizar la operación, no hacer ninguna operación. Ok, entonces aquí como ejemplo, por ejemplo, piensen digamos que H es Z y que K es Z módulo 3. Y entonces las palabras, una palabra, por ejemplo, sería sería, digamos, 1, clase del 1, módulo 3, vamos a decir clase del 2, módulo 3, clase del 5, perdón, del entero 5, luego el entero, vamos a decir, menos 3, eso sería una palabra en los elementos de H unión K. Ok, y claro que lo que quiero es una relación de equivalencia que me permita decir sustituye este por la operación dentro de Z módulo 3 y sustituye este por la operación dentro de Z módulo 3. Ok, como antes, la operación binaria en la que estoy interesado, de nuevo es la concatenación de palabras, que claramente es asociativa. Y ahora tomo la relación de equivalencia generada por la unión de todos estos subconjuntos, digamos, de todas estas relaciones. Por ejemplo, aquí, esta palabra va a estar relacionada con la palabra en la que estos dos elementos consecutivos que pertenecen a H están operados dentro de H. ¿Sí? Similarmente, si cada palabra en la que aparecen dos elementos consecutivos que son elementos de K, esta palabra está relacionada con la palabra en la que hago la operación dentro de K. También si llega a aparecer el neutro, pues lo puedo borrar. ¿El neutro de quién? Pues el neutro de H o el neutro de K. Permito borrar. Ok, entonces tomo la relación de equivalencia generada por ellos
Y de nuevo está un ejercicio similar al anterior. Eh, esta operación y esta relación son compatibles. Es decir, si tengo elementos relacionados y decido hacer este producto, eso me da algo relacionado con el otro producto. Ok, esto implica que la concatenación de palabras desciende a la partición, a la partición eh, del conjunto de todas las palabras, módulo mi relación de equivalencia. Entonces los elementos de este conjunto son las clases de equivalencia de palabras de H unión K módulo mi relación de equivalencia. De nuevo observen que realmente es lo mínimo que quiero hacer, ¿no? O sea, sí quiero que cada vez que tenga yo palabras, digamos, siempre que pueda yo operar, hacerlo. Pero no quiero operar cuando tenga yo alguien de H y luego alguien de K en la palabra. Ok. Como son compatibles, desciende la concatenación de palabras a este conjunto, a la partición. Bien. Entonces, de nuevo es el producto, una palabra por otra palabra. Defino su producto como la clase de equivalencia de una palabra por la clase de equivalencia de otra palabra, que sea la clase de equivalencia donde vive la concatenación de cualquier representante con cualquier representante. Okay. Esta construcción vuelve a darme un grupo, y este grupo tiene la propiedad que yo buscaba, que siempre que tenga yo homomorfismos que salen de H y de K, puedo integrarlos a través de mi grupo. La prueba de este teorema vuelve a ser en realidad sencilla, basta con reflexionar qué se está afirmando. Y es muy similar a la prueba del teorema respectivo que vimos para grupos libres. Entonces esto lo voy a dejar eh, eh, como ejercicio. H estrella K recibe el nombre de producto libre de H y de K. Y en general, noten que es un grupo pues, muy grande porque eh, al no, digamos, sus elementos son palabras en las que aparecen de manera alternada elementos, elemento de K, de H, elemento de K, elemento de H, elemento de K, elemento de H, elemento de K, y cuando aparecen así, que no puedo realizar operación, la operación solo puedo realizarla cuando tengo una de esas palabras y las concateno, y resulta ser que donde termina una es H o K, y donde empieza la otra es el mismo H o K, y entonces puedo hacer la operación. Pero si cuando concateno resulta ser que uno vive en H y el otro vive en K, digamos, el elemento donde termina una palabra vive en H y el otro vive en K, ya concateno y ya no puedo hacer esa operación. Entonces, en realidad es un grupo muy, muy, muy grande, en general, y los elementos de H nunca conmutan con los elementos de K, ¿no? Digamos, salvo que H, por ejemplo, sea el neutro, ¿no? Pero eh, basta con que H tenga orden al menos 2, K tenga orden al menos 2, ya los elementos de K ya no conmutan con los elementos de H. Entonces este tiende a ser siempre mucho más grande que el producto directo. Ok. Siguiente subtema son los productos amalgamados.
Y digamos que ahora el problema que tenemos es, digamos ahora que tengo dos grupos eh, y que estos dos grupos tienen un mismo subgrupo en común. Por ejemplo, consideren, por ejemplo, es S3 y el grupo diédrico, por ejemplo, D3. No, para hacer un poco más, digamos, porque los dos son S3. Para ser un poquito más claro, digamos que consideremos S5 y el grupo diédrico D5. En S5 no es abeliano, pero S5 tiene un subgrupo de orden 5, tiene un subgrupo cíclico, digamos, el generado por el ciclo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tiene un subgrupo isomorfo a Z módulo 5 y D5 también. Ok, es, digamos lo que tenemos y lo que yo quisiera es ahora producirme un grupo pegando esos dos subgrupos. El subgrupo Z módulo 5 de S5 y el subgrupo Z módulo 5 de D5, pegarlos y producirme un grupo en el que mis dos grupos originales, que serían S5 y D5, aparezcan como subgrupos, sus dos subgrupos estén pegados, pero nada más. ¿Sí? Que no haya, que solo pego eso, pero no pego nada más. ¿Sí? Un poquito más general, tengo dos grupos con subgrupos y que son isomorfos, ¿no? Y un isomorfismo explícito, pues yo quiero pegar mis dos grupos a través de ese subgrupo, pero pegarlos pues, no nada más conjuntistamente, sino produciéndome un grupo que la unión de mis dos grupos dados genere. Ok, es decir, quiero amalgamar mis dos grupos dados a través del subgrupo común o de los dos subgrupos isomorfos. ¿Sí? Y la pregunta es si existe tal grupo. Eh, entonces, supónganse que tengo mis dos grupos, H y K, eh, y que tengo, bueno, H, K y gamma, me tengo mis tres grupos, y que tengo homomorfismos de grupos de gamma H y de gamma K. Puedo pensar que son inclusiones, ¿no? Que son homomorfismos, si quieren, las inclusiones de mi subgrupo en H y de mi subgrupo en K. Pero resulta ser que la construcción que voy a hacer es válida, aunque J, H y JK no sean inyectivas. Entonces, son homomorfismos, digamos, no necesariamente inyectivos, ¿sí? Y me pregunto si existe algún grupo A digamos, inclusiones naturales de K y de H en A, de manera que este diagrama conmute, es decir, que si yo tomo la copia de gamma, regresando a cuando pienso que estos son inyectivos, es decir, cuando que realmente tienen un subgrupos isomorfos en común, o sea, J de gamma isomorfo a J de H, eh, y que que obtenga yo realmente el mismo subgrupo de A, es lo que diría que este diagrama conmute. Y dos que el pegado en A sea, digamos, que salvo el hecho de que estoy pegando K y H a lo largo de gamma, K y H sean lo más independiente posible, es decir, que cada vez
que tenga yo homomorfismos de grupos que vayan de H y K a un grupo B, pero que coincidan en gamma, ¿no? Es decir, que este diagrama conmute, estos homomorfismos coincidentes en gamma puedan ser integrados o pegados a un homomorfismo que vaya de A en B, ¿no? Que los integren, ¿no? Es decir, que estos dos se factoricen a través de estas inclusiones y del homomorfismo integrante. La respuesta es sí, sí existe tal grupo. Y queda definido como sigue, pues, fíjense, ¿cómo será el grupo que quiero? Pues, yo quiero, fíjense, si dado cualquier grupo y homomorfismos, yo automáticamente tengo el homomorfismo que sale del producto libre de H con K hacia B. Y entonces ya no voy a buscar más pensar en términos de otra vez palabras, etcétera, sino que ya voy a tomar el producto libre y voy a hacer cociente por el subgrupo normal generado por, pues ya nada más lo que quiero identificar, lo que quiero en este producto libre, pegar, porque en este producto libre, la copia de gamma que vive en H y la copia de K de H que vive en K, son completamente independientes, pero yo quiero ahora ya pegarlas. Bueno, pues las pego. Entonces, dentro del producto libre, como este subgrupo normal, y a ese cociente le llamo el producto amalgamado o la amalgama de H y K a lo largo de gamma. Observen que aunque estoy pensando en que aunque realmente estoy interesado en resolver el problema para subgrupos isomorfos de H y K, lo resolví, lo he resuelto más generalmente porque me di cuenta y lo puedo resolver aunque tenga yo morfismos que no sean inyectivos. Y observen nada más que esta notación es un tanto incorrecta, ¿no? Porque hace referencia a gamma, pero no a los homomorfismos específicos, y podría haber muchos homomorfismos distintos de gamma en H y de gamma en K. En fin, o sea, es una notación, no es la óptima, ¿sí? Y resuelve positivamente esta pregunta. Dados, digamos, claro que se tiene un diagrama conmutativo, porque observen que H, claro que hay un homomorfismo de H hacia el producto libre y por lo tanto hacia la amalgama, ¿no? ¿Cómo voy de H al producto libre? Pues un elemento de H va a la palabra consistente solo de ese elemento y luego proyecto al cociente de las palabras módulo de relación de equivalencia y luego ya proyecto a este. Similarmente hay un homomorfismo natural de K en el producto libre y por lo tanto en la amalgama. Estos son homomorfismos, perdón, estos son homomorfismos, amalgama. Y luego, dados estos homomorfismos hacia cualquier otro grupo B, ¿cómo estará definido el que sale de aquí? Pues yo ya sé tiene que estar definido el que sale del producto libre hacia B. ¿Cómo está definido ese? Pues, digamos, a cualquier palabra, sea donde mandarla, ¿no? Se la manda a cualquier palabra de elementos de H unión K, pues a cada uno de los miembros de la palabra les aplico FH o FK respectivamente, y en B
hago el producto de facto, ¿no? De- de los miembros de esa palabra. Eh, y como este diagrama conmuta, ese homomorfismo que sale del producto libre, justamente se anula aquí. Y al anularse ahí, se anula en el grupo normal generado por estos. Y así es como consigo mi homomorfismo que integra a los dos dados. Bien. Entonces, la redacción de la prueba la dejo como ejercicio. Y así, pues, realmente es algo muy bonito, ¿no? Que si tengo dos grupos, tienen un subgrupo en común, puedo pegarlos a través de ese subgrupo, pero pegarlos, o sea, no solo conjuntistamente, sino obteniendo un grupo, ¿no? Okay. Y así llego al último subtema, que es el teorema de Seifert-Van Kampen, eh, para el que necesitan saber un poco de topología algebraica, ¿no? Y más específicamente necesitan saber un poquito de homotopía y grupos fundamentales. Digamos que necesitan saber qué cosa es un espacio topológico. Entonces, y qué cosa es un espacio topológico conexo y conexo por trayectorias, ¿no? A muy grandes rasgos. Eh, Dado un espacio topológico X, define uno la noción de curva como en X como una función continua del intervalo 0,1 en X. Entonces tiene uno una noción bastante concreta de qué cosa es una curva en X. Y una curva continua, ¿no? Función continua del intervalo en X. Es posible, si tengo dos curvas, un, eh, una que termina en un punto y otra que empieza en ese punto donde terminó la otra, es posible definir la concatenación, vuelve a ser una curva, una función continua del intervalo X. En otras palabras, es posible concatenar curvas siempre que una termine donde empieza la otra. Eh, Eso por un lado, ¿no? Es decir, está la noción análoga a concatenar palabras. Por otro lado, hay una relación de equivalencia eh, entre curvas, ¿no? Si tengo dos curvas que empiezan y terminan en los mismos puntos, existe la noción de qué cosa significa que una pueda ser deformada a la otra, y esa es la noción de homotopía relativa a los puntos finales. La relación de homotopía relativa a puntos finales es una relación de equivalencia. Y entonces, ¿cómo construye uno un grupo a partir de un espacio topológico? Pues toma uno un espacio topológico junto con un punto del espacio, ¿no? O sea, toma uno lo que llaman un espacio punteado. Definición, un espacio punteado es una pareja consistente de un espacio topológico y un punto dentro de ese espacio. Y considera uno entonces el conjunto de todas las curvas en X que van de ese punto en sí mismo, ¿no? Que empiezan y terminan en el mismo punto. Módulo, la relación de equivalencia de homotopía relativa a puntos finales. Y resulta ser que la, la concatenación de curvas es compatible con la homotopía relativa a puntos finales, y así, dado un espacio topológico punteado, de hecho, la concatenación de curvas induce una estructura de grupo.
en el conjunto que dijimos, los elementos son las clases de equivalencia de la homotopía, las clases de equivalencia de las curvas basadas en el punto base, módulo la homotopía relativa a puntos finales, a puntos extremos. Ese es el grupo fundamental. Es el grupo fundamental de X basada en el punto base que tomamos. Bien. Pues ahora, a partir de ahora voy a suponer que ya saben un poco de los fundamentales y de que de hecho el tomar grupo fundamental es un funtor que va de la categoría de espacios topológicos punteados a la categoría de grupos. De manera que no solo se tiene un grupo para cada espacio punteado, sino que además se tiene una función continua entre espacios punteados, es decir, que además de ser continua, lleva punto base en punto base, automáticamente se tiene un homomorfismo de grupos entre el inducido. ¿Sí? Todo esto se encuentra en cualquier libro de topología básica. Bien, y ahora supongan que tengo un espacio topológico que es unión de dos subconjuntos conexos por trayectorias. ¿Sí? Pero además que la intersección es no vacía, ¿no? Y así X mismo es conexo por trayectorias. ¿Sí? Bueno, pero además voy a suponer no solo que es no vacía, sino que es conexa por trayectorias, ¿sí? Para que además no haya ambigüedad cuando considere el grupo fundamental de U intersección B basada en cualquier punto. ¿Okay? Y vamos a basar todo en algún punto que viva en la intersección. ¿Ok? Entonces ahora, como dije, que el grupo fundamental de hecho es un funtor de la categoría de espacios punteados a la categoría de grupos. Y así, todas estas inclusiones, como llevan punto base en punto base, inducen homomorfismos de grupos. Por ejemplo, aquí tengo pi1 de esta inclusión, que va del grupo fundamental de este basado en x0, el grupo fundamental de este basado en x0. Similarmente, ¿no? El homomorfismo inducido por esta inclusión, que va del grupo fundamental de un U intersección B al grupo fundamental de B, ambos basados en el punto base que escogí dentro de la intersección, etcétera. Ok. Y como es funtor, como pi1 es funtor, este diagrama conmuta. Es decir, digamos, porque a nivel de espacios topológicos, yo sé que la inclusión da lo mismo estar incluido directamente en X, que primero estar incluido en B y luego estar incluido en X, a nivel más simplemente de conjuntos. Y similarmente, da lo mismo la inclusión en U seguida de la inclusión en X es igual a la inclusión directa en X. Ok, entonces este diagrama conmuta porque pi1 es funtor y como tal hay automáticamente un homomorfismo de grupos de la amalgama, ¿no? De la amalgama de estos dos a lo largo de este. Ahora, no estoy diciendo que estos sean inyectivos, no necesariamente. Podrían no ser inyectivos. Entonces, este podría no estar encajado como subgrupo y podría no estar encajado como subgrupo, pero de cualquier forma, nuestra respuesta al problema de la amalgama fue positiva, aunque estos no sean inyectivos. Bien, entonces sí que existe un homomorfismo de grupos de la amalgama de U de este grupo fundamental y de este otro grupo fundamental
a lo largo de pi1 de la intersección a, a este grupo fundamental. Ok, y además sí, están estos, las inclusiones naturales en la amalgama. Ok, pues el teorema de Seifert-Van Kampen afirma que ese homomorfismo inducido existe por la propiedad universal de la amalgama, es un isomorfismo. Okay. Y observen, las hipótesis son realmente, no son muy fuertes, o sea, son simplemente que X sea la unión de los dos subconjuntos conexos por trayectorias y que la intersección sea no vacía y conecta por trayectorias. Casi lo mínimo que se puede pedir para esperar un resultado de esta forma. Ok. Bueno, pues no lo voy a probar, este es un teorema que se vería en algún curso de topología. Pero déjenme ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Okay. Tomen dos círculos. Voy a poner sin relleno. Son dos círculos, no dos discos. Pero digamos que vamos a pegarlos por un punto. Pegamos por un punto. Entonces ahí está el punto por el que estoy pegando. Y yo me pregunto, yo quisiera calcular, digamos, el pi1 de este, ¿no? De este. Claro, con respecto a ese punto base, ¿no? Que estoy, digamos, a este. Entonces, con respecto a ese punto base. Ok. Pues lo que voy a hacer es tomarme ciertos conjuntos y nada más de manera que se satisfaga las hipótesis del teorema de Seifert-Van Kampen. ¿Qué se me ocurre? Pues tomar, por ejemplo, este círculo y aquí un intervalito abierto, ¿sí? Y este círculo y aquí algún intervalito abierto. Entonces, eh, para que así me baste tomar, calcular este y calcular, observen que tendría que ser isomorfo al otro, es decir, ya nada más tengo que calcular una sola cosa. Bueno, claro, estoy volviendo a usar el hecho de que pi1 es un todo para poder afirmar esto. Ok. Ahora, cuando tomo la intersección de este abierto y este abierto, que ambos son abiertos de este, esa intersección es esto. Es simplemente este de aquí, que de hecho es contraíble y entonces tiene grupo fundamental trivial. Y eso significa que cuando tome la amalgama es a lo largo del trivial, pero la amalgama a lo largo del trivial es justamente el producto libre. Y así veo que este es isomorfo al producto libre de estos dos. Ok. Y luego cuando quiero calcular este grupo fundamental, o equivalentemente este, como dije, porque I1 es un todo, y entonces para calcular este me basta para calcular este otro. También me doy cuenta que puedo retraer todo este espacio a simplemente el círculo, y entonces llega uno a que esto es isomorfo a pi1 del círculo
producto libre consigo mismo. Ok. Bueno, lo que me lleva además al siguiente teorema, que a mí me gusta pensar ese, que es el teorema fundamental de la topología algebraica, que es que el grupo fundamental del círculo, basado en, digamos, pienso en el círculo como el círculo unitario en el plano complejo, entonces tomo como punto base el número complejo 1, es isomorfo a los enteros. Y, intuitivamente, eh, el isomorfismo lo que hace es, dada una curva basada en el 1, un lazo basado en el 1, cuenta cuántas vueltas dio. Y ese es el isomorfismo de aquí para acá. Ese es intuitivamente. La prueba formal es un poquito más intrincada, porque se tiene que hacer de manera formal. Pero claro que eso me lleva a que entonces este grupo es Z cruz Z, y esto es de hecho el grupo libre de dos generadores. Es decir, el grupo fundamental de este es el grupo libre en dos generadores. Es el grupo libre en dos generadores. Ok. Eh, vamos a ver otro ejemplo. Piensen en el toro. En el toro, eh, en el toro compacto que se obtiene al pegar eh, lados opuestos de un cuadrilátero. Entonces déjenme esto. Digamos que yo quiero pegar este con este y este con este. Y nada más dibujo más copias, nada más para que sea un poco más claro. Pero y da lo mismo. Es decir, pego este con este, pero también ellos con este. Luego pego este con este, pero también con este y con este y con este y con este. Ah, bueno, y este con este. Ok, entonces esto me da el dibujito. Este. Bien, ok. Y fíjense, en este dibujito ya se ve como que está metido ahí un dibujo como este, ¿no? Ok, pues, pues justamente recorten, recorten aquí un cuadrado en el interior. Y digamos, es el mismo, ¿no? O sea, no se ve como que fuera el mismo, pero. Ok, y eh, eso es como, o sea, digamos, el dibujo correspondiente aquí se vería, pues no está tan fácil de dibujar, pero mi punto es que aquí, como es claro que está uno recortando nada más un cuadrado, aunque el dibujo se ve raro, pues digamos, lo que estoy recortando también es homeomorfo a un cuadrado. Ok, eh, pues resulta ser que este dibujo de aquí es un retracto
fuerte por deformación de lo que no recorté. Que no recorté. Y así llego a que pi1, pi1 del toro con un hoyo, el toro compacto con un hoyo, es el grupo libre en dos generadores. Y entonces pi1 del toro, pi1 del toro que voy a escribir como S1 cruz S1, y aquí estoy abusando un poco porque estoy ya suponiendo que ya sabemos que este pegado del toro, que del que hablé al principio, es homeomorfo a este, que estoy usando que pi1 es un toro. En fin, basado en cualquier punto que quieran, S1 plus S1 es conectable por trayectorias, es isomorfo pues a pi1 eh, eh, pi1 S1 producto amalgama pi1 S1 grupo libre en dos generadores. Entonces, de una vez lo poner, si quieren, como grupo libre en este generador, grupo libre en este generador, pero, claro, aquí en este ya no estoy reportando este, ¿ok? Pero resulta ser que justamente A, D, A a la menos 1, D a la menos 1, este, aquí adentro, es el neutro porque es contraíble este. Y entonces, se vuelve Z cruz Z, porque en este producto libre impongo que A y B conmuten. Entonces esto me da Z cruz Z. Ok. Y finalmente, ya nada más, digamos, en realidad tendría que estar aquí abajo. Y por último, nada más quiero mencionar que estas técnicas pueden usarse para calcular grupos fundamentales de superficies compactas de género superior. Y también para superficies que son de la forma tomar una superficie compacta y borrar y quitarle un número finito de puntos.